Entonces vamos a empezar la actividad con el doctor Jesús Domínguez Torres, que vamos a conversar lo que es fisiología de, de las angiocoronarias, anatomía y fisiología por tomografía. Ya. Adelante. Entonces el lunes los veo. Ya. Ya, entonces el lunes confirmamos a las 4 de la tarde, Doc, para el Festival de Radiografía. Ya, Perfecto. ya, ok, gracias. Ya, maestro. Gracias. Ya, doctor. Jesús empieza, por favor. No, doctor, sí pueden ver mi pantalla, ¿no, doctor? Sí, se ve perfectamente. Ya. Buenas noches, buenas noches ya. El día de hoy el tema es fisiología cardíaca por TC y resonancia, a cargo de mi persona, Jesús Moisés Domínguez Torres, médico residente del tercer año del Departamento de Diagnóstico por Imagen del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Dentro de los objetivos de la charla es explicar el ciclo cardíaco y los cambios en el ventrículo izquierdo durante la sístole y diástole. Segundo objetivo es describir cómo cambia la curva de presión-volumen del ventrículo izquierdo en condiciones patológicas, dilatadas, hipertróficas y restrictivas y valvulares. Tercer objetivo es identificar los métodos para calcular los volúmenes ventriculares para determinar el gasto cardíaco mediante el uso de imágenes de resonancia magnética y TC cardíaca y describir cómo se pueden utilizar las imágenes de resonancia magnética cardíaca para cuantificar los chunks, ¿no? Dentro de los temas a tratar están las generalidades de anatomía y fisiología cardíaca, los potenciales de acción, la circulación coronaria, el ciclo cardíaco, las curvas de presión y volumen, gasto cardíaco, aplicabilidad de la fisiología cardíaca en la radiología, las patologías más rentables, conclusiones y bibliografía. La primera es la parte de anatomía y fisiología, generalidades. Bueno, en ese diagrama sabemos que el corazón lo podemos dividir en dos partes. Esto se divide en dos partes para hacerlo de manera esquemática, ¿no? Corazón derecho y corazón izquierdo. El corazón derecho es la parte eléctrica, va a estar, y el corazón izquierdo es la parte mecánica. ¿Por qué parte eléctrica el corazón derecho? Porque es ahí donde va a estar el nodo sinusal, ¿no? Que es donde se inicia todo el sistema de conducción eléctrica, ¿no? Y este sistema de conducción se inicia acá a nivel del nodo sinusal y que se va a transmitir al nodo auriculoventricular, que está ubicado en el triángulo de Koch. Y ese luego se va a transmitir hacia la fibra de Purkinje, todo. Bien. Un poco de conocimiento sobre todo de las coronarias acá. Tenemos a la coronaria derecha y a la coronaria izquierda. Acá la coronaria derecha, con su rama la descendente posterior, y acá tenemos al tronco coronario izquierdo. Este tronco coronario izquierdo va a dar ramas como la circunfleja, las marginales, las diagonales y la descendente anterior. De todos estos, las arterias donde se van a colocar los bypasses generalmente son las marginales, las diagonales y la descendente posterior. Bien, dentro del potencial cardíaco, bueno, como habían mencionado, ¿no? El sistema de conducción eléctrica se inicia en el nodo sinusal y que se transmite al nodo auriculoventricular a través de 3 haces.
a través de los tres haces son el haz anterior, haz medio y haz posterior, ¿no? El estímulo que se inicia acá en el nodo sinusal se da por una despolarización espontánea y se va a iniciar en la fase 4. El potencial cardíaco del nodo sinusal es así. Inicia con la fase 4, empieza como una pendiente y luego como una meseta. Y la diferencia es que la diferencia de los otros potenciales de acción, como es el potencial de acción del ventrículo y de la aurícula, es que el potencial de acción del nodo sinusal no tiene fase 1 y tampoco tiene fase 2. Entonces, importante, ¿no? Acá, como vemos, en la fase 4 se va a dar la entrada rápida de sodio, como vemos acá, y luego en la fase 0, que es la fase ya ascendente, va a llegar a se produce por la entrada de calcio. Y la fase 3 se da, acá se produce la salida de potasio. Entonces, dentro de como habíamos mencionado, acá este es un gráfico de un potencial de acción de la aurícula y del ventrículo, del músculo auricular y del músculo ventricular, ¿no? Estos, sí, acá a diferencia del potencial de acción del nodo sinusal, tiene fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Acá la fase 0 es donde inicia el potencial de acción, a diferencia del potencial de acción del nodo sinusal. Acá se inicia con la entrada rápida de sodio, llega a su meseta, en la fase 1 empieza a salir ya potasio, en la fase 2 empieza a salir potasio y entrar calcio, y ese calcio es importante ya que va a estimular, es importante para la contracción. Entonces, ese calcio es el que se va a unir a la troponina C y que se va a tratar de despegar a a la cabeza de miocina y a la cabeza de actina para que se una con la tropomiosina y produzcan la contracción. Entonces, otro dato importante es que a nivel de la fase 2 es donde también actúan los calcio antagonistas. Bueno, en la fase 3 sale potasio y en la fase 4 acá pues sale sodio y va a entrar potasio, ¿no? Y acá está la bomba sodio, potasio, ATPase, ¿no? Y es aquí en la fase 4 donde también inicia la diástole y va a gastar energía, ¿no? Y el resto, pues, que inicia la diástole y todo desde la fase 0 hasta la fase 3 es donde es el inicio de la sístole, ¿no? Bien, ahora lo que es la circulación coronaria. En la circulación coronaria se divide en dos compartimentos. Un compartimento epicardial y un compartimento microvascular. En ese compartimento va a haber una mayor resistencia al flujo debido al diámetro del vaso, ¿no? Ya que tiene un diámetro menor de 300 micras. Acá se van a encontrar las células endoteliales. Estas células endoteliales van a tener algunas sustancias que van a autorregular el flujo, como es el óxido nítrico, que va a regular el flujo sanguíneo en caso de un incremento de volumen o una disminución de volumen, ¿no? Acá, como vemos acá, cuando hay un incremento de volumen,
el óxido nítrico trata de dilatar el vaso para compensar ese incremento de volumen. Y al final van a haber unos receptores de norepinefrina tratando de un poco de disminuir ese incremento del diámetro, ¿no? Que se produce por el óxido nítrico, ¿no? Entonces, el óxido nítrico no funciona solo, sino también en equilibrio con estos receptores, ¿no? Entonces, acá los flujos de alta velocidad en los vasos del conducto epicárdico conducen una mayor tensión de cizallamiento en las células endoteliales, lo que provoca una dilatación de los vasos del conducto mediada por el flujo dependiente del endotelio, y por lo tanto un reajuste de su área de sección transversal luminal para acomodar completamente la alta velocidad de flujo. Esta dilatación del vaso mediada por el flujo es cuando se mide en una angiografía coronaria cuantitativa, sirve como índice de la función endotelial. De manera característica, el área de sección transversal del vaso aumenta aproximadamente de un 20 a un 30% en respuesta al hiperemia estimulada, ¿no? Como resultado de la vasodilatación mediada por el flujo, las presiones intracoronarias se mantienen completamente a lo largo de las grandes arterias coronarias epicárdicas, como se demuestra en los traductores de presión intracoronaria. Tanto las células del músculo liso endoteliales como las vasculares expresan receptores adrenérgicos y por lo tanto responden a estímulos simpáticos regionales y sistémicos. Por ejemplo, la liberación local de noradrenalina de las terminaciones nerviosas adrenérgicas en las arterias coronarias y la liberación de catecolamina de las glándulas suprarrenales en la circulación durante el estrés simpático o el ejercicio físico dan lugar a una constricción del músculo liso vascular mediada por los receptores adrenérgicos alfa, que en condiciones normales se opone a una liberación mediada adrenérgicamente de sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico a la célula endotelial. Esta interacción finamente ajustada entre las fuerzas vasoconstrictoras y vasodilatadoras van a recalibrar el diámetro de la base contra la velocidad del flujo para reducir al máximo la resistencia al flujo. Acá en este gráfico podemos ver que, bueno, aurícula izquierda, válvula mitral, la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo sale a la aorta en un 100% y se va a redistribuir hacia las arterias cerebrales, coronarias, renales, gastrointestinales, músculo esquelético y la piel. Y las coronarias reciben el 5%. Nada más, van a llegar el 5%. El órgano que recibe más es el riñón, que es un órgano noble, ¿no? Recibe el 25% del gasto cardíaco. En cuanto a las curvas de presión y volumen, acá, antes de entrar en lo que es el ciclo cardíaco, es también importante conocer esto. Entonces, acá en la fase 1, acá, este es el eje de volumen y el eje de presión, expresada en milímetros de mercurio. Entonces, acá, en la fase 1, vamos a ver que aquí es donde se cierra la válvula mitral y se cierra la válvula aórtica. Y aquí ya pues, al cerrarse, esto quiere decir que ya se produjo el llenado ventricular de la aurícula al ventrículo. Entonces, ese volumen que pasó de la aurícula al
de la aurícula al ventrículo es casi un promedio de 140, ¿no? 140 ml. Entonces, aquí en esta fase es el fin de la diástole, pero es el inicio de la sístole ventricular. Porque una vez que estas dos válvulas están cerradas, la presión del ventrículo izquierdo es incapaz de abrir la válvula aórtica. ¿Por qué? Porque su presión es muy baja. Entonces, el ventrículo se empieza a contraer, se empieza a activar y eso es debido al nodo sinusal, ¿no? Entonces le dice el nodo sinusal, le dice al ventrículo, oye, actívate. Entonces la presión ventricular, el ventrículo se empieza a activar, se empieza a contraer, la presión empieza a subir la presión, como vemos acá en la flecha, empieza a subir hasta que esta presión del ventrículo izquierdo supera la presión de la presión aórtica, ¿no? Entonces, al superar esta presión, entonces ya se encuentra acá en el punto 2. Bueno, es aquí cuando la presión del ventrículo izquierdo supera a la presión de la aorta y abre a la válvula aórtica. La abre. Al abrirla se produce el periodo de eyección. El periodo de eyección. Pero entre el 1 y el 2 se da el periodo de la contracción isovolumétrica. Entonces, una vez que ya la presión del ventrículo izquierdo supera la presión de la aorta, la sangre del ventrículo izquierdo empieza a eyectarse hacia la aorta y entonces esa sangre que sale sería el volumen sistólico. Entonces empieza a salir y como empieza a salir, la presión también o el ventrículo empieza a como apagarse y la presión empieza a bajar. Entonces cuando la presión baja, entonces la presión baja tanto que la presión es menor que la presión de la aorta, entonces se cierra la válvula aórtica y es ahí donde empieza, ya es el fin de la sístole y al cerrarse la válvula aórtica, ese volumen que queda en el ventrículo izquierdo se le llama volumen telesistólico. Entonces, ahí con eso marca el fin de la sístole y luego, ese fin de la sístole luego va a dar inicio al inicio de la diástole. Y la diástole es cuando la válvula aórtica está cerrada y la válvula mitral está cerrada, porque el ventrículo, la presión del ventrículo son menores, ¿no? Entonces no pasa nada, entonces se mantiene el volumen, pero la presión cae y cae tanto que la presión del ventrículo izquierdo va a ser menor a la presión de las aurículas y entonces la aurícula esa presión vence a la válvula mitral, la abre y pasa, ¿no? Pasa y se produce el llenado ventricular. Rápido, entonces en eso consisten las curvas de presiones y volumen ventriculares.
acá en el ciclo cardíaco sabemos que hay dos fases, la fase sístole y la fase diástole. Como vimos explicado, los ruidos, ¿no? Sístole y diástole, ¿no? ¿Quién es más larga? La diástole es más larga. ¿Quién es más corta? La sístole. Entonces la sístole está dada por la contracción isovolumétrica y la eyección, y la diástole está dada por la relajación isovolumétrica, el llenado ventricular y la contracción auricular. ¿Ya? Muy bien. Acá en este gráfico es casi lo mismo que hemos estado explicando, pero ya un poco más esquemático y con grafiquitos, ¿no? Acá lo que está en rojo es que la válvula está cerrada, o sea, la válvula mitral se cierra, acá la válvula aórtica se cierra, y lo que está en verde es que la válvula está abierta. Eso significa los colores. Entonces, acá cuando la válvula mitral está cerrada y la válvula aórtica también está cerrada, es donde se inicia la sístole ventricular. Entonces, la válvula mitral está cerrada, entonces empieza, como habíamos mencionado, el ventrículo a contraerse, empieza a darse la contracción isovolumétrica, la válvula aórtica se abre y se da el periodo de eyección. Luego, la válvula aórtica se cierra y se da el periodo de relajación isovolumétrica. ¿No? Como vemos acá, estos son los volúmenes. Como vemos acá, el volumen telediastólico está alto, quiere decir que el volumen telediastólico es el volumen antes que el ventrículo se eyecte, ¿no? Antes que salga la sangre del ventrículo hacia la aorta. Ese es el volumen telediastólico. Y el volumen telesistólico es el volumen que queda una vez que se produce la eyección. ¿Ok? Entonces, y el complejo QRS en el EKG corresponde a todo esto, ¿no? Desde el inicio de la sístole ventricular hasta acá, ¿no? Todo esto, hasta el final de la sístole, ¿no? Todo esto corresponde al complejo QRS. Bien, ahora en esa imagen tenemos un corte de 3 y 4 cámaras en una imagen de resonancia. Acá podemos ver cómo se está abriendo la válvula mitral. Esto vendría a ser el ventrículo izquierdo. Y esto vendría a ser la aurícula izquierda. El ventrículo izquierdo, este es un corte de 3 cámaras. Y acá, este es un corte de 4 cámaras. ¿Cómo diferencias el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho? Ya en la clase de anatomía seguramente lo explicarán, pero una forma de diferenciar es que el ventrículo izquierdo tiene trabeculaciones, como vemos acá. En cambio, el ventrículo derecho es limpio, es liso. Entonces acá es el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, ¿no? Corte de 4 cámaras. Y acá, esta es una imagen de resonancia en modo cine. Y acá vemos cómo es el movimiento, ¿no? Y acá en esta imagen vemos que la válvula tricuspidia, en la imagen de acá, en esta imagen vemos que la válvula tricuspidia se va a abrir primero que la válvula mitral. Ahí vemos que se está abriendo y automáticamente se abre la válvula mitral, ¿no? Es una cuestión de segundos, ¿no? Entonces acá en el ciclo cardíaco
ya habíamos mencionado también, ¿no? Ciclo cardíaco por TC, ¿no? ¿Cómo podemos saber en qué fase estamos, ¿no? En qué, si estamos en una contracción isovolumétrica, una relajación. Entonces, acá, como bien lo visto en esta gráfica de la izquierda, cuando se cierran las dos válvulas aórtica y mitral, se da se inicia la sístole ventricular. Y también ya ahí se empieza a dar la contracción isovolumétrica. Porque al estar cerradas las dos válvulas, entonces el ventrículo se empieza a activar y se empieza a contraer. Cuando se abre la válvula aórtica, se produce el periodo de eyección. Se cierra la válvula aórtica y la válvula mitral también está cerrada, se produce la relajación isovolumétrica. Y cuando se abre la válvula mitral y está cerrada la aórtica, aquí se da el llenado ventricular. Acá en esta imagen podemos ver que la válvula aórtica está cerrada, vemos acá, miren así, están sus valvas, y acá como vemos que la válvula mitral también está cerrada también. Entonces, como están cerradas las dos, estamos en estamos en contracción isovolumétrica, ¿no? ¿Por qué? Porque el volumen no va a cambiar, porque ambas válvulas están cerradas, entonces no va a entrar volumen. Pero sí va a haber cambio de presión. Entonces, acá tenemos que la válvula se abre, aórtica, pero la válvula mitral está cerrada, entonces quiere decir que la sangre va a salir, ¡pum!, sale disparada, y esto es el periodo de inyección. Y acá la válvula aórtica está cerrada y la válvula mitral también está cerrada. Entonces, estamos acá, pues, en este caso, ¿no?, ya entrando al fin de la sístole, y ya esto sería el periodo de relajación isovolumétrica. Y el llenado ventricular, ¿cómo lo definimos? Que válvula aórtica cerrada y válvula mitral abierta, ¿no? Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, siempre el ventrículo izquierdo un poco más grande, y no se olviden de que el ventrículo izquierdo es más rugoso, más áspero, tiene trabeculaciones, ¿no? Eso ya lo van a ver en la clase con Juliana. Y ese es un resumen de los fenómenos del ciclo cardíaco. Acá les dejo esta tablita. Dentro ahora de lo que es el gasto cardíaco, el gasto cardíaco, bueno, como sabemos, está dado por el volumen sistólico y por la frecuencia cardíaca. Entonces, acá el volumen sistólico va a depender del volumen telediastólico y el volumen telesistólico. Entonces, la resta de ellos me va a dar el volumen sistólico. Entonces, el volumen telediastólico, como ya habíamos mencionado, que es el volumen que queda en el volumen que está en el ventrículo antes del periodo de eyección. Y este volumen telediastólico va a depender del retorno venoso, el volumen total y de la contracción auricular, ¿no? Mientras mayor, más retorno venoso, más precarga y más volumen telediastólico, incrementa el volumen sistólico. Entonces, acá el volumen telesistólico va a estar determinado por la postcarga y la contractilidad. La postcarga consume el 50% del oxígeno. La postcarga vendría a ser la resistencia que opone la aorta para que el volumen de sangre que está en el ventrículo salga. Y la frecuencia cardíaca también consume un 60% de oxígeno. Bueno, este gráfico sí lo saqué del libro, me olvidé poner ahí, de Fisiología de Constanza, ¿no? Y también no olvidar también la ley de Frank Starling, ¿no?
esta ley de Frank-Starling nos dice de que a mayor volumen sistólico y mayor fracción de eyección. Es como que la ley de Frank-Starling la podemos comparar como un elástico, que cuando un elástico uno lo estira con todas sus fuerzas, entonces, y lo suelta abruptamente, entonces va a salir disparado, ¿no? Ya sea hacia tu cara o hacia otro lado, ¿no? Entonces, así, de manera coloquial, funciona la ley de Frank-Starling. Entonces, recordando algunos conceptos, la precarga se define como el estiramiento inicial de los miocitos cardíacos antes de la contracción, es decir, la longitud en reposo de las fibras miocárdicas al final de la diástole, y la postcarga de la presión arterial sistémica en el ventrículo izquierdo, que es la presión arterial sistémica que el ventrículo izquierdo debe alcanzar y luego exceder para expulsar la sangre, y por lo tanto la postcarga determina la tensión que deben desarrollar las fibras del músculo cardíaco antes de que puedan acortarse. El aumento de la postcarga con una precarga constante tiene un efecto negativo sobre el acortamiento del músculo cardíaco, debido a que un músculo no puede acortarse más allá de la longitud en la que el exponencial máximo de generación de tensión isométrica es igual a la carga total sobre él. El acortamiento se detendrá en una mayor longitud del músculo cuando aumenta la postcarga. Entonces, según el mecanismo de Frank-Starling, este aumento de la postcarga tendrá el efecto de disminuir el volumen sistólico y por lo tanto aumentar el volumen telesistólico, que viene a ser el volumen que queda en los ventrículos después de la eyección, lo que desplaza el cambio de presión hacia la derecha. Y una disminución de la postcarga va a tener un efecto contrario, ¿no? Ahora, la aplicación de los principios de fisiología cardíaca a la radiología. Bueno, lo que el radiólogo o los residentes en radiología deben de tener en cuenta son los volúmenes cardíacos y la masa miocárdica, los volúmenes telediastólicos y los volúmenes telesistólicos del ventrículo izquierdo, que se utilizan para calcular el gasto cardíaco y la fracción de eyección. Estos se calculaban mediante cateterismo, pero con el avance de la tecnología podemos calcular estos volúmenes a través de tomografía y resonancia, que se hace a través de unos software. Más recientemente, los resultados de estudios han demostrado que la tomografía cardíaca con sincronización retrospectiva, que vamos a explicar más adelante, es generalmente equivalente a la resonancia, a pesar de su resolución temporal, a pesar de que tiene una resolución temporal más baja, ¿no? 75 milisegundos para la TC y 40 milisegundos para la resonancia. En los estudios recientes también han visto de que no hay diferencias significativas entre la TC cardíaca y la resonancia, y con la ecocardiografía. Para calcular el volumen cardíaco, ¿cómo lo hacemos? Se grafica o se dibuja la región de interés alrededor del endocardio de forma manual o con algunos programas semiautomatizados. Esos programas están dentro de todo el equipo, ¿no?, de tomografía. Tanto al final de la diástole como al final de la sístole, ¿no? En esos tiempos se tienen que hacer, ¿no? Luego el volumen ventricular se calcula obteniendo la suma del área de cada sección multiplicada por el grosor de la sección o por el grosor de corte. Acá en esta imagen por resonancia tenemos una imagen por resonancia al final de la diástole y al final de la sístole, ¿no? Vemos cómo
de manera manual o de manera automatizada, estamos sombreando o seleccionando el área de interés del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, ¿no? Cogiendo siempre el endocardio y el epicardio, ¿no? Entonces, una vez seleccionada, entonces, y acá igual también otro ejemplo, ¿no? Cómo se selecciona, ¿no? Este es un paciente con insuficiencia aórtica y siempre al momento de hacer la selección de la cavidad que quieras encontrar el volumen, tienes que coger siempre a los músculos papilares, ¿no? Como se está mostrando. Y acá pues se aplica ya la técnica y va a arrojar el valor, ¿no? El volumen, ¿no? Tanto telediastólico, telesistólico. Entonces, ahora, ¿cómo se calcula la masa cardíaca? Una vez calculado el volumen del músculo miocárdico, la masa miocárdica se puede determinar multiplicando el volumen del miocardio por la densidad del tejido miocárdico. Esta densidad es una constante, ¿no? Que es de 1.05 gramos. Y el volumen es lo que me va a arrojar, ¿no? El software, ¿no? Y entonces, esto es muy útil para los cardiólogos en el seguimiento de los pacientes con hipertrofia ventricular. Entonces, dentro de las patologías tenemos a la miocardiopatía dilatada. Acá la miocardiopatía dilatada, el ventrículo se dilata sin engrosamiento compensatorio de la pared miocárdica. Entonces el músculo ventricular izquierdo va a estar adelgazado, lo que resulta en un volumen sistólico más bajo. El músculo ventricular va a estar, entonces, entonces este miocardio adelgazado y debilitado no va a permitir contraerse adecuadamente. Entonces, si al no contraerse adecuadamente, entonces va a terminar aumentando el volumen telesistólico, que es el volumen que queda después de cada periodo de inyección. Y va a dar como resultado que la curva de presión-volumen se vaya a la derecha. Entonces, el aumento del volumen telediastólico no es tan grande. Si el aumento del volumen telediastólico no es tan grande como el aumento del volumen telesistólico, por lo tanto, también el volumen sistólico va a disminuir. Entonces, acá, en esta imagen por tomografía, acá es un paciente con una fracción de eyección del 28% y un volumen telediastólico de 374 ml y un volumen telesistólico de 270, ¿no? Bueno, acá podemos ver que el ventrículo izquierdo está dilatado junto con la aurícula izquierda. ¿No? Ahí vemos cómo. Y también podemos ver que hay una hipocinesia, ¿no? O sea, una disminución del movimiento ventricular. Se está moviendo poco y al moverse poco se va a contraer poco, ¿no? Y no va a alcanzar la presión necesaria. Entonces, acá seguimos con la miocardiopatía dilatada. Este es un gráfico, ¿no? Que explica que al haber mayor volumen telesistólico, al haber mayor volumen telesistólico, entonces la curva de presión se va a ir hacia la derecha, ¿no? Acá tenemos una tomografía al final de la diástole y otra tomografía al final de la sístole. En ambos cortes vemos que el ventrículo izquierdo y la aurícula se encuentran dilatadas, ¿no? Acá no podemos ver el movimiento porque son imágenes estáticas. Entonces,
y es aquí donde nosotros vamos a medir la presión, ¿no? La presión del ventrículo izquierdo a través, ¿no? Del software, ¿no? Que les mencioné. Dibujando o ya contorneando todo el área del ventrículo izquierdo para que el software se encargue de hacer todo el cálculo. Ese contorneo del área seleccionada lo puedes hacer ya sea manual o automatizada. Pero siempre tiene que ser al final de la diástole y al final de la sístole. Entonces, la miocardiopatía hipertrófica, el grosor de la pared y la masa del miocardio aumentan y la distensibilidad de la cámara ventricular se reduce, lo que resulta en un volumen telediastólico más bajo. ¿Y qué es el volumen telediastólico más bajo? Es no vendría a ser el volumen que queda, el volumen de sangre antes del periodo de eyección. Entonces, acá el grosor de la pared y la masa, o sea, el ventrículo se va a engrosar tanto se engruesa el ventrículo que disminuye la capacidad de reseccionar, ¿no? Entonces, al engrosarse tanto, va a entrar poco volumen, y al entrar poco volumen, va a salir poco, ¿no? Entonces, el ventrículo izquierdo hipertrófico tiene inicialmente una contractilidad aumentada. Entonces, como está engrosado y el corazón dice, o el cuerpo le dice, el corazón no me está llegando suficiente sangre, entonces el corazón trata de aumentar más su contractilidad, pero no va a poder sacar más porque el volumen que hay es poco. Entonces, lo que va a resultar al aumentar la contractilidad, va a haber resulta en un volumen también un volumen telesistólico más bajo. Entonces, aquí la curva de presión-volumen, en lugar de irse a la derecha, se va a la izquierda. Entonces, los descensos desproporcionados del volumen telesistólico con descensos más leves del volumen telesistólico tienden a producir el aumento de la fracción de eyección, o al menos hasta el inicio de la insuficiencia sistólica. Y el volumen sistólico y el trabajo sistólico disminuyen. Y el trabajo sistólico no es otra cosa más que el trabajo cardíaco. El trabajo sistólico es el trabajo que realiza el corazón en cada latido. Y el trabajo cardíaco está representado. El trabajo cardíaco, la fórmula del trabajo cardíaco es el gasto cardíaco multiplicado por la presión de la aorta. Entonces, acá vemos un ejemplo de una tomografía cardíaca. Vemos la hipertrofia del ventrículo izquierdo y como vemos que al haber tanto engrosamiento de la pared del miocardio, la cavidad izquierda o la cavidad del ventrículo izquierdo va a tener poca capacidad para reservar o recolectar la sangre, ¿no? Entonces, al tener eso, entonces va a disminuir el volumen telediastólico, disminuye el volumen telesistólico, ¿no? Y acá vemos, como bien lo he mencionado, en esta gráfica de curva de presión y volumen, acá la curva de presión y volumen se va a ir a la izquierda, ¿no? Debido a que hay una disminución del volumen telediastólico y una disminución del volumen telesistólico, ¿no? Acá en las dos imágenes por tomografía vemos que hay un engrosamiento del ventrículo izquierdo
Ya, bien. Ahora, dependiendo de la distribución del músculo hipertrófico y la estructura anatómica de la válvula mitral y la hipertrofia ventricular izquierda, puede estar asociado con obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Dando la resonancia como la tomografía pueden demostrar el estrechamiento del tracto de salida y el movimiento anterior de la válvula anterior de la válvula mitral. La resonancia magnética también se puede utilizar para determinar el gradiente de presión local en el tracto de salida del ventrículo izquierdo mediante el uso de imágenes de contraste de fase, análoga a la determinación de la gradiente de la válvula estenótica descrita más adelante, ¿no? Acá vemos cómo el movimiento del ventrículo trata de la sangre de la aurícula pasa al ventrículo y trata de que la sangre salga, ¿no? A través de la aorta, ¿no? Vemos acá y vemos que el ventrículo está engrosado, ¿no? Igual acá también, ¿no? En estas dos imágenes, ¿no? Bien, ahora lo que es la miocardiopatía restrictiva, acá el ventrículo está rígido, lo que da lugar a presiones ventriculares elevadas para volúmenes ventriculares relativamente bajos. Acá el ventrículo no se mueve, está casi como una piedra, ¿no? Se podría decir. Esa condición se refleja gráficamente por un volumen diastólico más bajo y un desplazamiento del borde derecho de la curva de presión-volumen hacia la izquierda. La contractilidad del ventrículo izquierdo puede ser normal o está ligeramente disminuida. O sea, disminuida porque el ventrículo está rígido y no se mueve. Entonces, si la contractilidad disminuye, se produce un volumen telesistólico más alto. ¿Por qué? Porque como va a disminuir la contractilidad, entonces el volumen no va a moverse, entonces la sangre se va a quedar ahí. Entonces, el volumen telesistólico puede estar incrementado, ¿no? Lo que a su vez provoca un desplazamiento de la curva de presión-volumen hacia la derecha, ¿no? Por lo tanto, la curva de presión-volumen se va a estrechar y el volumen sistólico y el trabajo sistólico también se reducen, ¿no? Podemos ver que acá la curva de presión-volumen se estrecha, ¿no? Y acá, pues, bueno, vemos acá esta imagen de una miocardiopatía de una miocardiopatía restrictiva. Ahora, en lo que es la patología de estenosis valvular, la estenosis valvular es un estrechamiento anormal de una válvula que da como resultado presiones mayores de lo normal para expulsar la sangre durante la sístole o llenado deficiente en la diástole. El grado de estenosis valvular afecta el manejo y se puede cuantificar con una variedad de modalidades de imagen, incluida la medición directa del área de la válvula con imágenes de TC o resonancia, así como la medición de la velocidad de flujo a través de una válvula mediante una resonancia codificada por velocidad. Entonces acá, por tomografía y por resonancia, podemos medir el área de la válvula y también podemos medir la velocidad de flujo. Entonces acá en la resonancia magnética cinemática con codificación de velocidad, también conocida como BEC-MR, imagen de contraste de fase o mapeo de velocidad, permite la medición del flujo sobre la base del principio de que los núcleos de hidrógeno que se mueven a través de una gradiente de un campo magnético acumulan un cambio de fase proporcional a su velocidad. Mediante el uso de técnicas de contraste de fase en la resonancia magnética, el volumen y el flujo a través de las válvulas se pueden caracterizar a lo largo del ciclo cardíaco. Para usar esta modalidad, lo que se hace primero es que se adquiere una imagen perpendicular al área que se está evaluando. Se aplican dos pulsos de radiofrecuencia opuestos en momentos separados a lo largo de una gradiente.
Los núcleos que son estacionarios no tendrán un cambio de fase neto y los núcleos en el torrente sanguíneo exhiben un cambio de fase según su posición a lo largo del gradiente. El cambio de fase neto es proporcional a la velocidad de sangre y se puede mapear con diferencias en la intensidad de señal que representan diferentes velocidades. El flujo se va a calcular multiplicando la velocidad de sangre por el área de sección transversal de la estructura vascular de interés, ¿no? Este método se puede utilizar para determinar el grado de estenosis valvular como la insuficiencia valvular. Por lo general, la gravedad de estenosis valvular se describe mediante un área valvular calculada o un gradiente de presión determinado mediante ecocardiografía o cateterismo. Ambos métodos de cuantificación de la estenosis se pueden realizar utilizando imágenes de resonancia magnética. Las imágenes de contraste de fase se realizan en cortes localizados en y justo encima del plano de la válvula y se determina la velocidad máxima medida. La velocidad máxima medida se convierte luego en una gradiente de presión estimada mediante el uso de la ecuación de Bernoulli, que es la diferencia de presión, que es igual a 4 veces la velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces la P se va a medir en, la P de presión se mide en milímetros de mercurio y la velocidad se mide en metros cuadrados por segundo. La gravedad creciente de la estenosis aumenta la resistencia al flujo a través de la válvula y es directamente proporcional al gradiente de presión, como se describe en la ecuación, ¿no? En esa ecuación, ¿no? Que es diferencia de presión por el flujo y por la resistencia, ¿no? El área de la válvula se define como el área planimétrica de apertura máxima de las válvulas de la válvula que se puedan representar directamente en la resonancia magnética. Y la TC cardíaca es más útil debido a la resolución espacial mejorada y la facilidad para identificar las calcificaciones valvulares. La otra patología es la estenosis aórtica, que viene a ser el estrechamiento de la válvula aórtica, que da como resultado una presión ventricular izquierda mayor de lo normal para expulsar la sangre del ventrículo izquierdo. El aumento de la poscarga causado por esta válvula estenótica da como resultado un volumen telesistólico más alto de lo normal y una disminución del volumen sistólico y un volumen telediastólico elevado. El aumento de la precarga activa el mecanismo de Frank-Starling para aumentar la contractilidad del ventrículo izquierdo, pero a menudo el ventrículo izquierdo no puede compensar. El resultado es una disminución del volumen sistólico y una disminución del trabajo sistólico, ¿no? Acá podemos ver que en estas imágenes por tomografía vemos el ventrículo izquierdo, aorta, aurícula izquierda, vemos calcificaciones en la aorta, en ambos lados. Entonces, entonces acá, si medimos el diámetro de la aorta o de la válvula aórtica, va a ser mayor. Y acá en esta imagen tomográfica también vemos que el diámetro de la aorta es menor, ¿no? Y acá vemos que en esta imagen el diámetro de la aorta va a ser más estrecho, más disminuido, como vemos, y acá y en esta cuarta imagen es un diámetro normal de la aorta, ¿no? Un diámetro normal de la válvula aórtica, perdón. Entonces, esto es un diámetro normal de la válvula aórtica y acá vemos un diámetro disminuido, ¿no? De la válvula aórtica. Entonces, lo que es frecuencia cardíaca y sincronización cardíaca. La frecuencia cardíaca va a jugar un papel importante para las imágenes cardíacas. A una frecuencia en reposo de 70 latidos por minuto, la diástole ocurre durante los 2 tercios, como habíamos dicho, ¿no? En la diástole dura más, y 1/3 del tiempo se pasa en la sístole. A medida que aumenta la frecuencia cardíaca, los intervalos sistólicos y diastólicos se acortan. Sin embargo, la diástole se acorta de forma desproporcionada en comparación de la sístole. La tomografía cardíaca, en la TC cardíaca, las imágenes generalmente se adquieren durante la diástole.
Eso también es importante, ¿no? Si siempre en la TC cardíaca vamos a tomar imágenes en diástole, ¿no? Y generalmente en la fase de relajación isovolumétrica, en el que las imágenes de las arterias coronarias son óptimas debido al movimiento cardíaco relativamente pequeño, ¿no? Es importante este dato, ¿no? Sobre todo para los oftalmólogos, nosotros mismos, ¿no? Con el aumento de la frecuencia cardíaca y posteriormente la duración más corta de la diástole, aumenta la probabilidad de los artefactos de movimiento, ¿no? Bueno, también van a haber artefactos en la tomografía cardíaca, ¿no? Pero ya ese es otro tema. Y los radiólogos pueden minimizar esta probabilidad con una intervención farmacológica. ¿Cómo podemos disminuir esta probabilidad de artefactos, ¿no? Nosotros, los radiólogos, ¿no? O los médicos o los residentes en radiología. ¿Cómo lo hacemos? Reduciendo la frecuencia cardíaca a niveles aceptables, y eso se hace utilizando beta bloqueantes, como es el metoprolol, ¿no? La mayoría de las imágenes de TC y resonancia cardíaca se sincronizan con el electrocardiograma, de modo que las imágenes se adquieren en momentos fijos en relación con el ciclo cardíaco. El intervalo de tiempo de un ciclo cardíaco se denomina intervalo RR, y la sístole ocurre dentro del primer 30-40% del intervalo y la diástole ocurre en el 60-80% del intervalo. Los cables y el receptor electrocardiográfico integrados en la modalidad detectan la onda R, y a medida que se adquieren los datos de imagen se clasifican intervalos específicos del ciclo cardíaco en función del tiempo transcurrido desde la onda R anterior, ¿no? La distinción exacta depende de la frecuencia cardíaca, o sea, del estado fisiológico. Tanto la TC como la resonancia se utilizan dos tipos de sincronización electrocardiográfica. Una que es la activación prospectiva y la otra que es la activación retrospectiva. En la activación prospectiva, en las imágenes cardíacas se adquieren durante un intervalo de tiempo estrecho, después de la onda R, por lo generalmente lo hacen durante la diástole. Este método prospectivo se utiliza para valorar sobre todo arterias coronarias y aortas. El método es ventajoso, sin embargo, la activación prospectiva no va a permitir, este método no permite evaluar la función del ventrículo izquierdo y el movimiento de la pared, ¿no? Siempre que sea posible deben utilizar una reducción dosis, una disminución de dosis, como la pulsación electrocardiográfica, una reducción de los ajustes para el kilovoltaje máximo y el producto de corriente del tubo, ¿no? Como conclusión, la resonancia magnética y la tomografía son herramientas valiosas para que los radiólogos o médicos residentes evalúen el corazón en estado de salud y enfermedad. Una base sólida en fisiología cardíaca básica es esencial para comprender cómo cambia el ventrículo izquierdo con una variedad de condiciones patológicas, ¿no? Lo importante es conocer sobre todo la curva de presión-volumen, el ciclo cardíaco, ¿no? Lo que es cuando estamos ante una relajación isovolumétrica, ante una contracción isovolumétrica. Una comprensión firme también del ciclo cardíaco reflejado en los cambios facilita también la comprensión de afectaciones patológicas, ¿no? Y bueno, esta es la bibliografía que utilicé y gracias. Muy bien, Jesús. Muy bien, has hecho una revisión de la parte de la fisiología cardíaca enfocada pues para los radiólogos, ¿no?